¿Eres consciente de que cargas contigo una mochila que nadie puede ver? No, no se trata de la sala de entrenamiento ni de tus aretes de uso cotidiano. Esa mochila pesada que llevas a cuestas está llena de resentimientos, culpas y miedos que parecen no querer soltarte, como si fueran compañeros inseparables. Cada vez que te encuentras con un malentendido, un fracaso o una herida del pasado, ¡zas!, añades otra carga emocional a tu mochila. ¿Qué es lo que se obtiene como consecuencia? Recorres el camino de la vida con paso más pausado, sintiéndote fatigado y desorientado. ¿Qué tal si te revelo que tienes la posibilidad de liberarte de ese peso? En el video de hoy, aprenderás 10 valiosas lecciones sobre cómo la filosofía estoica destaca la importancia de dejar ir aquello que escapa a tu control. Parece sencillo, ¿no es así? Sin embargo, es innegable que liberarse no es algo en lo que seamos expertos. Muchas veces nos aferramos al sufrimiento como si fuera un premio, pensando que nos caracteriza. Imagina la sensación de libertad al soltarlo. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Continúas transportando rocas o comienzas a desplazarte con rapidez? Toma una decisión en este momento, ya que el proceso de curación comienza al liberar. No puedes perderte la lección más reciente, ya que te dejará asombrado. Antes de empezar, te invito a escuchar esta narración que te permitirá comprender con mayor claridad la sabiduría que se encuentra en este contenido. En un apacible valle rodeado de altas montañas, vivía una muchacha conocida como Clara. En la localidad, Clara destacaba por su destreza extrayendo agua del río y almacenándola en jarrones de gran tamaño. Al empezar el día, se dirigía al río, donde llenaba las jarras para luego transportarlas de vuelta al pueblo. Con el paso de los días, Clara experimentó una creciente sensación de fatiga y agotamiento. Un día, un sabio de avanzada edad que residía en la localidad presenció cómo Clara batallaba con la carga de las vasijas. Se aproximó a ella y preguntó: «Clara, ¿a qué se debe que cargues tantas jarras?». Mostró su molestia al contestar: «Cada una tiene una razón de ser. Una de estas es para consumir líquidos, otra para hidratar plantas, una más para higienizar y la última». Su tono vocal se fracturó. «Se trata de un recordatorio», observó el recipiente final el hombre mayor. Presentaba un aspecto con agua opaca y hojas secas. Así que le cuestionó qué recuerdos le evocaba esa jarra. Clara dejó escapar un suspiro y mencionó que el agua que tenía en sus manos era la misma que había recogido el día en que su compañera más cercana se fue. «Siempre la llevo conmigo para recordar lo que ocurrió». El hombre mayor asintió con entendimiento y luego expresó a Clara que cargar con esa carga no modificará lo que ya ocurrió ni curará tus heridas. Si continúas transportando ese recipiente, jamás tendrás la energía necesaria para recoger agua pura y cristalina. En ocasiones, es necesario liberarnos de aquello que nos retiene para poder recuperarnos. Clara se sumió en sus pensamientos. En la oscuridad de la noche, contempló la jarra opaca y experimentó la carga de sus memorias. Avanzó hacia el río con los ojos llenos de lágrimas. Vertió el contenido de la jarra y contempló cómo el líquido turbio se integraba con el caudal, desvaneciéndose aguas abajo. Al día siguiente, Clara volvió al río con un número menor de jarras. Durante el trayecto, experimentó una sensación de ligereza que le permitió respirar hondo por primera vez en bastante tiempo. A partir de ese momento, cada vez que tenía la urgencia de sujetarse a algo que ya no podía modificar, le venían a la mente las palabras del anciano y se cuestionaba si era una carga que debía continuar llevando. El mensaje que nos deja esta historia es que mantenernos anclados en experiencias pasadas, sobre todo aquellas que nos causaron dolor, puede convertirse en un obstáculo que nos impide progresar y gozar del momento actual. En ocasiones, persistimos en aferrarnos a situaciones que consideramos significativas,
pero que en verdad solo nos debilitan y restringen. Antes de iniciar la primera clase, si consideras que los videos son de ayuda, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Empezamos. 1. Como editor de textos personalizados en español, reescribiré el texto según las indicaciones proporcionadas por el usuario. Todo lo que llevas contigo sin ser consciente de ello. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la cantidad de cosas que guardas en tu interior sin liberarlas? No me refiero a tus libros, tus proyectos, tus memorias agradables o tu pesada bolsa del gimnasio. Me refiero a esos pesos imperceptibles que permanecen ocultos, complicando cada movimiento que realizas. Sentimientos de rencor, temores y responsabilidades. Es como cargar una mochila repleta de emociones pesadas, sin ser consciente de su presencia. ¿Te resulta conocido? Hoy vamos a discutir cómo esa carga puede estar arruinando tus jornadas sin que te dé cuenta de que la cargas contigo. Piensa en cada vez que te topas con alguien o algo que te causa incomodidad. Y añades una piedra a esa mochila imaginaria. No eres consciente de la cantidad de obstáculos que estás añadiendo sin darte cuenta. Un resentimiento sin resolver, un temor al fracaso que te inmoviliza, un remordimiento que persiste eternamente. Cada una de esas cosas, que en el instante parecen insignificantes, se va sumando gradualmente, y sin darte cuenta, terminas cargando una mochila tan pesada que dificulta tu respiración, tu movilidad y tu capacidad de disfrutar del entorno. ¿Tienes presente aquella situación confusa con tu amigo o ese momento en el que callaste tus sentimientos por temor a la respuesta? Esas diminutas situaciones se van sumando y lo más complicado es que pensamos que podemos continuar sin resolverlas. Sin embargo, al igual que al tratar de llevar una mochila muy pesada durante todo el día, eventualmente te agotarás. Los seguidores del estoicismo se referían a un concepto similar, la relevancia de dejar ir aquello que escapa a tu control. Por ejemplo, Epicteto nos enseñaba que el pasado y las opiniones de los demás están fuera de nuestro control, y no podemos influir en ellos. Entonces, ¿por qué continuamos aferrándonos a aquello que nos perjudica? ¿No resultaría más práctico deshacernos de esos pesos emocionales que cargamos? Llega la parte emocionante. ¿Cuál sería el resultado si decidimos liberarnos de esas cargas invisibles que llevamos a cuestas? Piensa en despertar y sentirte libre, sin cargas emocionales que te pesen, caminando sin ataduras ni temores. Imagina cómo sería tu vida si decidieras soltar aquello que te causa dolor en lugar de aferrarte a ello. Podrías experimentar una mayor felicidad, libertad y autenticidad. Dejar ir no implica olvidar ni ser impecable. El punto no es hacer caso omiso a tus sentimientos, sino identificarlos y permitirles que se disipen. ¿Por qué enredarte en un conflicto que ya ha concluido o en una circunstancia que resulta inmodificable? Es importante tener presente que llevar encima lo que no puedes manejar solo aumenta tu carga. Entonces, ¿cuál sería la forma de llevarlo a cabo? Antes que nada, es importante tener en cuenta la carga que estás portando. ¿Cuál es la fuente de tu malestar? ¿Cuáles son tus miedos? ¿De qué lamentas no haber realizado o expresado? Antes de liberarte, es esencial identificar la carga que estás llevando contigo. Después comienza a soltar de manera gradual. No es necesario realizar todas las tareas de una vez, pero cada vez que decidas desprenderte de algo que ya no necesitas, será como aligerar la carga, quitando una piedra de tu mochila. Cuando dejes de sobrecargarte, notarás lo ligero que te resulta estar. Al terminar la jornada, la vida se torna más liviana al liberarnos de lo superfluo. Según la filosofía estoica, podemos dominar nuestras emociones y alcanzar una mayor libertad al dejar ir aquello que no podemos modificar. Cuando te encuentres con la sensación de que llevas un peso invisible sobre tus hombros,
Tómate un momento para reflexionar. ¿Es verdaderamente necesario continuar con esta carga? Según la sabiduría de un antiguo proverbio estoico, el camino inicial hacia la libertad radica en aprender a dejar ir lo que no nos corresponde. Deja de resistir o serás llevado por la corriente. ¿Has experimentado tratar de dominar por completo todo lo que te rodea? Solo para percatarte de que mientras más intentas controlar, más se te escapa de las manos. Optar por lo que aparenta ser la alternativa más coherente para garantizar la seguridad resulta, en verdad, el motivo por el cual continúas sumergiéndote. En caso de que te lo estés cuestionando, quiero decirte que no estás solo en esta situación tan peculiar. La mayoría de las personas disfrutan intentando tener el control absoluto, ya sea creyendo que dominan su destino o tratando de organizar cada aspecto de su vida. Por mínimo que sea, sin embargo, hay un pequeño detalle. La solución nunca ha sido tener un control absoluto. Y mientras más insistas en ello, más te darás cuenta de que estás siendo arrastrado por el agua. La vida no se asemeja a una película donde tienes el control absoluto como director de una escena perfectamente planificada. Se trata de un desorden creativo que, por lo general, no se rige por guiones establecidos. Buscar dominar todos los aspectos de tu vida equivale a tratar de contener una ola con las manos. Mientras más intentas capturarla, más te arrastra hacia abajo, quedando a la voluntad de la corriente. En resumen, el intento de controlar todo se convierte en un peso que te oprime. Y es aquí donde radica la solución para no sentirte abrumado por el deseo de controlar cada detalle. Dejar ir. No, me refiero a no darse por vencido como si se tratara de una batalla sin esperanza en la vida. Dejar ir no implica abandonarlo todo y quedarse pasivamente observando el techo, aguardando a que las circunstancias se solucionen por sí solas. Dejar ir implica tomar una decisión consciente que nos acerca a la libertad. Dejar ir implica aceptar que, a pesar de tu dedicación, hay situaciones que escapan a tu control. No tener el control absoluto de todo no te hace débil, sino todo lo contrario. Esa constituye la auténtica fortaleza. Identificar aquello que tienes la capacidad de modificar y lo que está fuera de tu control. Parecer derrotado al rendirte es como si abandonar fuera la única opción válida. Y es comprensible si lo percibes de esa manera. Resulta complicado no vincularlo con debilidad. Sin embargo, dejar ir el dominio es una muestra de habilidad emocional. Es similar a participar en un combate de boxeo y comprender cuándo retroceder para recuperar energías. En vez de persistir en la idea de que todo saldrá bien si continúas esforzándote al máximo. Incluso cuando te encuentres exhausto. Los estoicos tenían un profundo conocimiento de esta idea. Era de su conocimiento que tener poder sobre los sucesos externos era simplemente una falsa percepción. Tu reacción ante las situaciones es lo único que está en tus manos. Cuando logras aceptar que hay situaciones inamovibles, en vez de resistirte, te adaptas y te dejas llevar. Es entonces cuando encuentras la auténtica tranquilidad. No implica que debas cesar tus esfuerzos por progresar o tener impacto en tu vida. Por supuesto que es posible, pero es importante tener en cuenta que en ocasiones lo más adecuado es permitir que las cosas fluyan sin forzarlas. Para empezar a relajarte, comienza elaborando un inventario. ¿Cuáles aspectos realmente puedes controlar? La solución tiene que ser sencilla. Lo que piensas, sientes y haces. ¿Cuáles aspectos escapan a tu control en este momento? Las condiciones climáticas, las elecciones de terceros, la incertidumbre venidera. La cantidad de elementos en la lista es mayor de lo que aparenta. Al liberarte de lo que no puedes controlar, hallarás la tranquilidad. Incorpora la atención plena en tu rutina diaria. Toma conciencia de aquello en lo que puedes influir y enfócate en ello. Al mismo tiempo, permítete aceptar aquello que escapa a tu control.
Dejar de controlar no significa capitular, sino aceptar la realidad de la vida. En vez de oponerte al flujo, ¿por qué no permitir que te guíe hacia un destino más favorable? Si persistes en tu deseo de tener el control absoluto, acabarás siendo dominado por tus propios temores y anticipaciones. Llegó el momento de dejar ir. Permite liberarte o serás llevado por la corriente. Según Epicteto, el verdadero dominio se manifiesta al liberar aquello que no está en tus manos cambiar. Por favor, reformula el texto para que suene más formal y académico. Los espectros de tiempos pasados. ¿Te has sentido alguna vez acosado por los espectros de tiempos pasados que no te dan tregua? Los recuerdos que aparecen de repente en el peor momento. Esas narrativas que parecen ejercer mayor influencia en ti que cualquier proyecto que diseñes para tu porvenir. Cada uno de nosotros carga con algo. Una vivencia que en ocasiones, de manera inadvertida, se transforma en un lazo que nos mantiene ligados al ayer. La cuestión que surge es, ¿cuál es la razón? ¿Qué nos lleva a mantenernos tan unidos a esos instantes que, en verdad, ya no ejercen influencia en nuestras vidas? Resulta sencillo caer en la trampa de creer que si algo nos impactó de manera significativa, estará siempre al mando de nuestra existencia. Imagínate si te mencionara que el peso que sientes es simplemente una ilusión creada por ti mismo. Por ejemplo, los estoicos nos proponen reflexionar acerca de que no tenemos control sobre lo que nos ocurre, pero sí sobre nuestra reacción ante ello. Se trata de una idea con gran impacto. Permitir que las emociones fluyan para poder recuperarse. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de soltar? Vamos a analizarlo detenidamente. Los espectros del ayer son esos recuerdos o sentimientos sin resolver que parecen acompañarte constantemente. Como una sombra, quizás se trató de una relación que finalizó de manera negativa. Un fallo que cometiste o incluso una oportunidad que dejaste pasar. Resulta curioso que, a pesar de que ha transcurrido el tiempo, esas vivencias parecen permanecer en tu mente, manteniéndote cautivo. Sin embargo, a menudo pasamos por alto un aspecto crucial. El poder del pasado radica en la importancia que le otorgues. Al aferrarte al pasado, te mantienes en un espacio que ya no está presente. Como si quisieras revivir una historia que ya conoces de sobra. Permanecer atrapado en esa rutina solo alimenta la presencia constante de esos espectros que condicionan tu día a día, convirtiéndolos en los actores principales de tu existencia. La doctrina estoica nos instruye en ser los amos de nuestros pensamientos y de cómo reaccionamos. El objetivo no es borrar de nuestra memoria lo sucedido, sino liberarnos de su influencia en nuestra vida diaria. ¿Podrías explicarme cómo se logra eso? ¿Liberando completamente? Tan simple como eso, aunque no resulta necesariamente sencillo. Comenzando por aceptar que el pasado no te pertenece. Aunque pueda parecer sencillo, este es el paso inicial. El presente y el futuro no son determinados por el sufrimiento, las elecciones erróneas o los momentos difíciles que hayas atravesado. En este preciso instante, lo único que posees es el ahora. Si te aferras al pasado, estarás dejando de lado las oportunidades que el futuro te depara. Comienza desafiando esos pensamientos recurrentes que te afectan. ¿Qué hace que aún sientas que eso ejerce control sobre tu vida? Plántate las interrogantes adecuadas, como si investigaras tu propia existencia. ¿Cuáles son las lecciones que has extraído de esa experiencia? ¿De qué manera puedes sacar provecho de esa vivencia para evolucionar en lugar de estancarte en ella? Otra táctica efectiva consiste en llevar a cabo el desapego. No implica que debas volverte insensible, sino que adquieras la habilidad de dejar ir lo que ya no te beneficia. Supón que llevas una mochila repleta de rocas. Las piedras representan todas esas vivencias previas que aún no has dejado ir. ¿De veras te resulta conveniente llevarlas contigo constantemente? Por supuesto que no. Para recuperarte,
Es esencial que te deshagas de algunas de esas piedras que obstaculizan tu camino. El pasado puede acompañarte como una sombra, siempre y cuando elijas tu camino. El secreto radica en liberar lo que ya no se puede modificar y enfocarse en lo que tienes delante. Siguiendo la filosofía estoica, no tienes dominio sobre lo que ocurre, pero sí sobre cómo reaccionas ante ello. Cuando dejas ir aquello que no puedes modificar, estás creando la oportunidad de transformar lo que sí está en tus manos. Es importante recordar que no consiste en eliminar lo que ha sucedido anteriormente, sino en ubicarlo adecuadamente para que no interfiera en el presente. Si logras vivir en el ahora, notarás cómo la carga de los recuerdos del pasado desaparece gradualmente. Tal como expresó Séneca, al liberarte de aquello que no puedes modificar, notarás cómo el porvenir se vuelve más liviano. Número 4. El arte de liberarse. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la cantidad de peso que llevas contigo sin darte cuenta? Es muy probable que acumules una carga emocional mayor de la que imaginas. Debido a tus responsabilidades laborales, inquietudes y pensamientos superfluos. Pero lo realmente fascinante está por llegar. El cerebro, ese órgano que cree poder resolverlo todo, en realidad requiere que te desprendas de ciertas cosas para poder avanzar. Si en algún momento te han recomendado liberar para recuperarte, no es simplemente una expresión bonita, sino que se basa en principios científicos. Piensa en tu cerebro como si fuera un almacén. Cada idea, cada sentimiento, cada memoria que causa dolor se convierte en un archivo adicional en la memoria de nuestra mente. Al principio, todo se encuentra organizado y claro, pero eventualmente se desata el caos. Las carpetas se van acumulando. Algunas ni siquiera se llegan a abrir, lo que provoca que cada vez sea más complicado localizar lo verdaderamente relevante. ¿Tenías conocimiento de que esta situación impacta tu salud y tu calidad de vida? Es semejante a poseer un celular repleto de apps que no se utilizan y que, a pesar de ello, continúan operando en segundo plano, consumiendo la energía de la batería. En lo que respecta a tu mente, esa batería es la fuente de tu energía mental y emocional. Aquí es donde comienza la magia de dejar ir. Al liberarte de lo que ya no te beneficia, como resentimientos, experiencias pasadas dolorosas o ideas que te limitan, estás abriendo espacio en tu mente. Resulta muy liberador, tanto a nivel emocional como físico. Investigaciones en el campo de la neurociencia han comprobado que liberarnos de aquello que nos agobia no solo beneficia nuestra salud mental, sino que también puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. Así como una computadora, es importante reiniciar tu mente de vez en cuando para que pueda rendir al máximo. Antes de liberarte, es esencial identificar la carga que llevas contigo. No te ilusiones. Resulta considerablemente más sencillo liberarse de algo cuando se tiene claro qué es lo que te agobia. Reflexiona sobre esos pensamientos recurrentes que ocupan tu mente constantemente. ¿Son verdaderamente de tu propiedad o simplemente son memorias ajenas que has ido coleccionando con el paso del tiempo? ¿Como una mochila repleta de objetos que ni siquiera recuerdas haber guardado? Una vez que conoces lo que llevas contigo, puedes comenzar a determinar qué merece la pena conservar y qué simplemente representa una carga innecesaria. Resulta interesante cómo, al enfocarte en aspectos positivos, comienzas a dar cabida a lo verdaderamente relevante. El enfoque no consiste en hacer caso omiso de los desafíos, sino en brindarle a tu mente la posibilidad de generar nuevas asociaciones. Mientras más agradecimiento practicas, más capacidad mental obtienes para lo que te impulsa hacia adelante, y lo que te daña o ya no es útil comienza a desaparecer de manera espontánea. Como la neblina que se disipa con la luz solar. Este método, en lugar de ser un acto de ilusionismo,
Requiere un esfuerzo mental genuino. La mente se adapta a enfocarse en lo positivo, lo que conlleva a descartar lo que carece de relevancia. Ya nos lo advirtieron los filósofos estoicos. No podemos controlarlo todo, y a pesar de que a muchos les resulte difícil admitirlo, esta es una de las claves más importantes para aprender a dejar ir. Cuando comprendes que existen situaciones inamovibles, la mejor opción es dejarlas ir. No es preciso malgastar tiempo ni esfuerzo resistiéndose a lo inevitable. Tal como expresó Séneca, el viento no está en nuestras manos modificarlo, pero sí podemos adaptar la posición de las velas. El hecho de ser aceptado te brinda tranquilidad, ya que comprendes que hay muchas cosas que escapan a tu control, lo cual, de manera sorprendente, te otorga libertad. La vida continúa su curso, y es importante que tu mente avance junto con ella. En este momento, no afirmaré que la meditación resuelve todos tus dilemas, pero al permitirte respirar y estar en el momento presente, tu mente comienza a reiniciarse. Es como brindarle un respiro a tu ordenador para que deje de operar a un rendimiento reducido. La meditación consiste en detener la continua distracción para poder prestar atención a lo verdaderamente relevante. Al liberar algo, demuestras amor propio y consideración por tu bienestar emocional y mental. Dejar ir puede resultar complicado. Sin embargo, es imprescindible. Mantenerse aferrado a lo que causa dolor no te permitirá dar cabida a lo verdaderamente significativo. Efectivamente, el procedimiento tiene un enfoque más científico de lo que se podría pensar. Es esencial que tu mente cuente con ese espacio de tranquilidad para recargarse y favorecer tu proceso de recuperación. Cuando te veas abrumado por un torrente de pensamientos, ten presente que dejar ir es clave para que cuerpo y mente se armonicen. Según las palabras de Carl Jung, la máxima muestra de coraje radica en reconocer el momento adecuado para liberar lo que ya no nos pertenece. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal y sofisticado. Dejar ir no implica perder, sino descubrirte a ti mismo. ¿Conoces esa impresión de intentar retener algo con toda tu energía, pero a pesar de tus esfuerzos, se escapa de tus manos? Las relaciones dolorosas son precisamente eso. Y aunque parezca difícil, lo que debes hacer en realidad no es mantener la sujeción, sino liberarte, no por consejo de un filósofo estoico o una cuenta popular de autoayuda. No lo precisas, ya que liberarse no implica extraviar, sino que es una muestra de cariño hacia uno mismo. Retener a alguien o algo perjudicial es similar a llevar una mochila pesada llena de rocas. Por supuesto, al inicio crees que podrás llevarla hasta el final, pero ¿has notado cómo se vuelve más pesada con el paso de los días? El sufrimiento se vuelve rutinario, y te repites a ti mismo que lo soportas a pesar del dolor. Ya que es lo que se espera. Consideras el dolor como un componente esencial de tu existencia, sintiendo que sin él, experimentarías un vacío interior. Sin embargo, la realidad es que ese bolso está obstaculizando tu progreso. La doctrina estoica nos brinda lecciones sobre la importancia de asumir aquello que escapa a nuestro control. ¿Qué aspectos puedes gestionar en una relación que ya no te beneficia? La elección de permanecer en esa situación o dejarla marchar no consiste en sentir odio hacia la otra persona ni en anhelarle cosas negativas, sino en desprenderte de una conexión que solo causa daño. El secreto radica en aprender a dejar ir sin guardar rencores, desde el amor propio, ya que si no te aprecias, comienzas a creer que no eres digno de algo superior. Dejar ir no resulta sencillo. Lo comprendo, no se trata simplemente de presionar un botón y listo. Sin embargo, existen formas de llevarlo a cabo con elegancia. Y especialmente, sin descuidar quién eres en realidad. Antes que nada, tómate un momento de descanso. ¿Qué mensaje te transmite esa relación?
¿Cuáles son las emociones que estás expresando? Las personas, las circunstancias y los instantes tienen lecciones que ofrecernos si estamos abiertos a aprender de ellos. En ocasiones, lo que obtenemos de una relación no es necesariamente lo que buscábamos, sino lo que realmente requerimos. Dejar ir implica descubrirse a uno mismo. Reconocer que al soltar, se abre la posibilidad de crecimiento, creando espacio para lo que verdaderamente se merece. Lo importante es que cortes de manera decidida, no con enojo, sino con precisión. En segundo lugar, modifica la perspectiva. El asunto no radica en la pérdida de alguien, sino en alcanzar la tranquilidad interior. En ocasiones, la forma más adecuada de demostrar amor hacia alguien es permitir que se aleje. Cuando tienes una planta en tu hogar y te das cuenta de que ya no se puede salvar. Permitir que se aleje no implica sentimientos negativos, sino brindarle la posibilidad de no continuar en un entorno que ya no le permite avanzar. Si la relación en la que estás ya no te permite evolucionar, es momento de dejarla ir. No olvides que la incomodidad al dejar ir solo dura un tiempo. Al comienzo experimentarás molestias. Es semejante a cuando sufres una caída en bicicleta. Sin embargo, lo que no percibes es que esa incomodidad te está brindando lecciones para fortalecerte. Al liberarte de aquello que te causa dolor, estás permitiendo que se abran nuevas oportunidades en tu vida. Tal vez no de forma inmediata, pero eventualmente vendrán. Al concluir la jornada, dejar ir no representa una señal de rendición, sino de triunfo. Representa el triunfo de tu salud y de tus próximos logros. El asunto no es la pérdida, sino dejar lugar para lo que verdaderamente requieres. Cuando reflexionas detenidamente, liberar a alguien que ya no suma es un gesto valiente, una muestra de amor propio. Al aferrarte al sufrimiento, pierdes de vista quién eres en realidad. Y sinceramente, todo lo mereces. Amigo, quiero que entiendas perfectamente lo que te voy a expresar. El auténtico gesto de amor hacia uno mismo consiste en liberarse de aquello que causa dolor, permitiendo así que lo que sana pueda entrar en tu vida. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. El origen del temor. El temor, esa emoción invisible que parece acompañarte en cada encuentro, en cada elección crucial, al enfrentarte a tu reflejo en el espejo y cuestionarte, ¿es esto lo que realmente anhelo? Resulta llamativo que, en vez de concedernos libertad, el temor nos atrapa en una prisión de incertidumbres y falsas certezas. Nos sujetamos con fuerza, como si dejar ir lo familiar de repente fuera la peor decisión imaginable. Incluso en las situaciones más desafiantes, solemos optar por aferrarnos a lo que nos lastima en lugar de liberarnos y afrontar lo desconocido. ¿Cuál es la razón detrás de esto? En primer lugar, es fundamental comprender algo: el temor al cambio, ese ser fantasmal que surge cuando menos lo esperamos, es más extendido de lo que imaginamos. Existe en nuestra psique una tendencia a considerar que, aunque lo que poseemos no sea ideal, al menos es familiar. El sufrimiento, la preocupación y la inquietud se convierten en compañeros de toda la vida con los que hemos aprendido a lidiar. Aunque resulte curioso, sentimos temor ante lo que no conocemos, incluso si eso desconocido pudiera significar una existencia más favorable. En este enfrentamiento entre el mal ya conocido y el mal por descubrir, nuestra mente tiende a elegir lo que ya conoce. Visualiza encontrarte en una habitación sin luz, con una puerta cerrada justo enfrente de ti. La puerta se encuentra cerrada. Sin embargo, al abrirla, es posible que descubras una vía de escape, quizás una luz o un paisaje distinto. Sin embargo, eres consciente de que la puerta es difícil de mover y al abrirla te expondrías. Optas por permanecer en tu ubicación actual, en la penumbra, ya que al menos allí tienes certeza de lo que te rodea.
El temor a lo que pudiera encontrarse al otro lado de esa puerta es tan intenso que optas por permanecer en lo familiar. A pesar de que te cause perjuicio, la sabiduría de la filosofía estoica ofrece valiosas enseñanzas para nuestro día a día, revelando aspectos fundamentales en estas circunstancias. Se destaca la relevancia de comprender qué aspectos podemos manejar y cuáles no. El sufrimiento, el dolor y las adversidades son componentes inevitables de la existencia, pero lo que sí está en nuestras manos es la manera en que decidimos afrontarlos. Los seguidores del estoicismo nos animan a deshacernos de lo que ya no nos es útil, a aprender a liberarnos de lo que nos causa angustia, ya que, aunque parezca un tópico de autoayuda de poca calidad, solo al soltar lo que nos agobia es cuando verdaderamente comenzamos a recuperarnos. ¿Cuál es la forma de liberarnos de aquello que nos perjudica? Reconocemos que no es fácil. Sin embargo, existen acciones pequeñas que podemos comenzar a realizar. En primer lugar, es importante aceptar que retener el dolor no nos conduce a ninguna parte. Es similar a continuar consumiendo algo que nos hace daño, solo porque nos resulta agradable al paladar en ese instante. En segundo lugar, reconocemos que la transformación es una parte inevitable de la existencia. Aunque nos genere temor, experimentar la angustia de estancarnos en una situación es más perjudicial que enfrentar el temor a lo desconocido. Al final, nos ejercitamos en la valentía, ya que el temor nunca desaparecerá por completo, pero podemos aprender a no otorgarle tanto poder. En resumen, el temor a la transformación y la inclinación a mantenernos en lo familiar, a pesar de sus consecuencias negativas, son características inherentes a la naturaleza humana. No obstante, tenemos la opción de romper con esa cárcel emocional. Si logramos liberarnos de lo que nos causa dolor en este momento, podríamos acceder a una existencia más rica y sin ataduras.